Gracias a todos aquellos que nos siguen por Facebook Live, por YouTube, por cualquiera de las partes donde podemos grabar y podemos estar aquí presentes con ustedes. Gracias a Dios por otro día más, por este domingo que Dios permite que tengamos vida, que sigamos adelante y que estemos agradecidos con Él. Porque aparte de todas las cosas que han sucedido en la actualidad, seguimos bien, seguimos adelante, seguimos sanos. Lo que muchas veces tal vez algunas otras personas no pueden tener o gozar de esos privilegios que podemos tener nosotros. El día de hoy estaremos compartiendo un poco de lo que es la soberanía de Dios. Principalmente debemos entender qué es la soberanía de Dios y entender cuál es o qué relación puede tener específicamente con Dios. La soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía? Es la autoridad en la que reside el poder político. Esa es una descripción, pero etimológicamente podemos entender que la soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo, que también tiene como sinónimo la palabra latina principatus, que proviene de la voz latina también primus inter pares, que significa primero entre pares o principal. Hoy en la actualidad hay mucha gente que tiene miedo de lo que está pasando, de lo que sucede. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué están sucediendo todas estas cosas? ¿Acaso están fuera del control de la voluntad de Dios? De ninguna manera. Todas y cada una de las cosas que suceden, que vivimos, tienen y están bajo el control de la soberanía de Dios. Aquí lo importante es entender qué está pasando, por qué suceden todas estas cosas. Hay algunos que dan una información correcta en base a lo que está sucediendo, con la intención de tener veracidad en todas las cosas, pero hay otros que lo único que buscan es desinformar y generar caos, generar miedo, aprovechar este tipo de situaciones para de alguna manera sacar provecho. Sin embargo, podemos estar conscientes de que cada uno y el objetivo que cada uno tenga tendrá su consecuencia favorable o desfavorable para cada uno. La soberanía de Dios no es otra cosa que un atributo de nuestro Padre Celestial, que habla de su poder y el derecho que Dios tiene de hacer todo cuanto su voluntad desea, y asimismo de llevar a cabo todos y cada uno de sus decretos. De esto se trata la soberanía de Dios. Este atributo que le permite a Dios hacer y hablar sus promesas y de cumplir cada una de ellas. El control, el derecho, el poder que Él tiene para que dichas promesas puedan acontecer, puedan cumplirse como viene en su palabra. Que su soberanía, creo que entendemos más sus promesas que su soberanía, porque estamos más enfocados en buscar sus promesas que al mismo Dios de las promesas. Estamos más preocupados por entender o por buscar la sanidad de Dios que por buscar al mismo Dios de la sanidad. Nos enfocamos más en todas lo que son sus promesas y no logramos entender lo que verdaderamente es su soberanía. La soberanía de Dios habla de la habilidad, el derecho, el poder, la sabiduría que Dios ha tenido desde la eternidad de orquestar activamente
o pasivamente todo cuanto ha de acontecer en nuestro diario vivir. Y esto tiene implicaciones prácticas para una vida de oración, como la vida de todos aquellos que creemos en Él, que necesitamos de Él y que le buscamos a Él. El grado de paz con la que alguien vive está directamente relacionado con cuánto confías en la soberanía de Dios. ¿Qué tanta paz tienes? ¿Qué tanta dificultad tienes de entender las cosas? ¿O qué tanta inquietud tienes por lo que está pasando? Lo importante es acercarse a Dios, orar y decirle: Señor, sabemos que nada escapa de tu control, que nada escapa de tu voluntad, pero queremos entenderla y que tú pongas esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. En una oración, sin lugar a dudas, cuando la escuchamos, nos damos cuenta qué tan estrecha es la relación que tiene esa persona que está haciendo la oración con el mismo Dios. Es una relación estrecha. Cómo te expresas, cómo hablas, cómo te comunicas con Dios. Y tiene que ver con qué tanta intimidad tú tienes con Dios. Nos queda claro que existen dos tipos de personas: las que creemos en Dios y en su soberanía confiamos y que le llamamos Señor, Padre, Abba Padre, y los que no creen en la soberanía de Dios, incluso ni siquiera tienen el mínimo conocimiento de lo que es Dios para su vida y han preferido vivir, dirigir su vida sin tomarlo en cuenta. En el texto siguiente, en el que vamos a leer y que nos basamos, que es el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo del 23 al 31, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante y tiene que ver con la oración y la soberanía de Dios. En este texto vemos que Pedro y Juan un día anterior estaban encarcelados y al día siguiente fueron puestos en libertad, e inmediatamente saliendo fueron con los demás discípulos y les platicaron todo, absolutamente todo, cómo fueron amenazados, amedrentados, enjuiciados, y cómo fueron advertidos de cómo no podían compartir el evangelio, cómo no podían hablar del Dios viviente, cómo no podían ni siquiera mencionar lo que es Dios. Y vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 33 al 31. Y dice así: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alcanzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestros antepasados, mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el plan en planes inútiles? El tiempo en planes inútiles. Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de Jesucristo, tu Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escuchas sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder
sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Es impresionante entender en esto que hemos leído tantas cosas tan fuertes que el Señor nos quiere hacer entender. Esto nos hace entender varios puntos y quiero leerlos. ¿Cómo se vive cuando conoces verdaderamente a Dios? ¿Cómo se vive cuando confías verdaderamente en Dios? ¿Cómo se vive cuando confías en la soberanía de Dios? Esto nos hace reflexionar en algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo la confianza en un Dios soberano afecta tu vida de oración? ¿Cómo tú interpretas las Escrituras? ¿Cómo tú entiendes las circunstancias a tu alrededor, lo que estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo y por qué lo estás viviendo? ¿Cómo tú testificas de tu conocimiento con Dios? ¿Cómo la confianza en la soberanía de Dios cambia los resultados de la oración? ¿Cómo vives tú que crees en Dios con respecto a los demás? Pedro y Juan platicaron todo lo que les sucedió dentro de la cárcel y una de las cosas que les prohibieron fue compartir el Evangelio y de Jesucristo, por supuesto. Sin embargo, algo muy claro que sucedió es que dijeron que lo que menos iban a hacer es dejar de compartir el Evangelio, dejar de hablar de Jesucristo, dejar de hablar de las maravillas, de los prodigios, de las bendiciones, que es el saber que contamos con Jesucristo. Pero la pregunta sería, ¿qué pasaría si a ti te sucediera lo mismo? ¿Qué pasaría si tú, estando en la cárcel, a consecuencia de predicar el Evangelio, a consecuencia de hablar a Jesucristo, qué harías tú? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Unos dirían, bueno, pues hay que obedecer a nuestras autoridades, no hay que hablar del Evangelio. Otros dirían, hay que dejar que esto se enfríe un poco, está un poquito calientito, vamos a dejar que pase para no continuar compartiendo del Evangelio. El día de hoy estamos aquí transmitiendo en vivo, confiando en la voluntad de Dios, en su soberanía, no importando lo que venga, no importando lo que suceda, confiando en Dios y en el plan que Él tiene para tu vida y para mi vida. ¿Tienes miedo? ¿Te preocupa algo? Otros dirían, cuidado, la palabra nos manda a ser mansos, sí, pero también nos manda a ser astutos como serpientes. Algunos dirían, hay que ser prudentes. Mejor hay que tener nuestras reuniones en privado, no compartirlo, no hablarlo en Facebook privado. Nada más los que pertenecemos al grupo. Grave error en mi punto de vista. Porque la intención es compartir a todo aquel que tenga necesidad, que busque de Dios, que necesite de Dios. El hecho de encerrarte en un grupo privado no habla de otra cosa más que tu egoísmo y de saber que lo único que te preocupa eres tú y los que están contigo. Pero ¿y los demás? Los que están allá afuera, que tienen temor, que tienen miedo o que tienen necesidad. ¿Acaso te vas a olvidar de ellos y no te va a preocupar? Otros dirían, fulano habla con los abogados de la iglesia o del grupo, tal vez ellos nos puedan ayudar a ver cómo viene esta situación en caso de que tuviésemos una situación legal. Otros dirían, oye, ¿sabes qué? Mira, mejor habla con tal persona, él que tiene contactos con el gobierno, estoy seguro que nos puede ayudar.
Otros tal vez dirían, bueno, esta es una advertencia de parte de Dios para no hablar. Por supuesto que no. De repente nos ponemos en diferentes puntos, en diferentes aristas y damos nuestra opinión. Pero realmente, ¿qué harías tú? ¿Confiarías en la soberanía de Dios? ¿Confiarías en el plan perfecto que tiene para ti? Encontramos muchas alternativas de cómo reaccionaríamos ante este tipo de situaciones. Pero en esto que acabamos de leer, encontramos una respuesta grande a nuestras preguntas. ¿Cómo reaccionó la iglesia en este pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 23? Ellos lo primero que hicieron fue correr directamente al trono de Dios, del Dios poderoso y soberano, sabiendo que todas las situaciones que pasan y que están pasando no salen de su control absoluto ni de la voluntad de Dios. Hasta el más mínimo detalle está cuidado por Dios. Pero ¿a qué salieron? ¿Cuál fue el propósito? ¿Hacia dónde fueron? Para orar como iglesia. Fíjense cómo dice en el versículo 4, versículo 24. Si lo puedes poner, aquí está. Cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos, todos unánimes, todos en un mismo sentir, todos pensando lo mismo, todos hacia una misma dirección, en oración a Dios. En oración a Dios. Tú que sabes orar, hazlo. Tú que no sabes orar, pregunta cómo orar. La diferencia entre rezar y orar es muy fácil. Rezar es repetir aquello que ya te sabes. Un Padre Nuestro, por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es algo ya escrito, incluso viene en la misma Biblia la forma de cómo debemos orar al Padre, cómo debemos acercarnos a Él. Pero con respecto a la oración, ¿cómo es? Simplemente es abrir tu corazón delante de Dios y sacar todo aquello que traes, toda esa preocupación, toda esa carga, todo ese sentir que tienes en tu contra, y ponerlo en las manos de Dios y decirle: Padre bendito, tú tienes el control, tú que tienes el conocimiento pleno, tú que eres omnipotente, tú que eres omnisciente, tú que eres omnipresente, toma el control de mi vida. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron la voz y oraron. Algo muy claro: no tuvieron miedo, oraron. No cuestionaron absolutamente nada, oraron. No dudaron, oraron. No se dividieron en diferentes opiniones y cuestionamientos, oraron. No se escondieron, oraron. No lloraron, oraron. No se lamentaron, no criticaron, oraron. Esta es una iglesia que conocieron a Dios y oraron unánimemente. Hubo una sola voz, un solo sentir, un solo objetivo, una sola dirección, un solo liderazgo: Jesucristo. La pregunta sería entonces, en estos tiempos de confusión, de prueba, de tribulación, de muchas veces pensar: ¿qué va a pasar conmigo? Se están acabando los ahorros, ya no tengo para comer, tengo gastos, tengo situaciones complicadas que sobre todo son económicas. ¿Cómo le puedo hacer? Me están pagando medio sueldo, me mandaron a descansar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás criticando al gobierno? ¿Estás molesto? ¿Estás negando a Dios
subiendo en el Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en imágenes o situaciones de decir no creo en Dios, y ni siquiera tener el entendimiento completo de lo que verdaderamente es Dios. Me ha tocado ver imágenes ilógicas, haciendo comparaciones entre lo que es el sol y Dios, diciendo que el sol sí lo puedes ver y a Dios no lo puedes ver, y haciendo una serie de comparaciones. A ti que has puesto eso, te lo digo y te lo digo de frente, no tienes ni idea de quién es Dios. Si verdaderamente te dedicaras a conocer a Dios, verdaderamente cambiaría tu concepto de lo que hablas y de lo que dices. Su palabra lo dice, tarde que temprano, todos, absolutamente todos, tendremos la oportunidad de escuchar del Evangelio y de escuchar de Dios, de conocer al Dios vivo y verdadero, y dependerá de ti si le sigues, si le crees, si lo aceptas o continúas negando su existencia, lo cual en su tiempo tendrá una consecuencia para tu vida y para la vida de los que te rodean, pero sobre todo para la vida eterna. Muchas veces todos aquellos que niegan de Dios tienen un pensamiento, tienen una mente embotada. Y quiero que me acompañen para entender un poquitito este concepto a 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 12 al 14. Y dice así: ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció, que quiere decir también se embotó. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo que les cubre la mente para que no puedan entender la verdad, este velo puede quitarse solamente por creer en Jesucristo. Hay un velo espiritual que no te permite ver más allá. Tú que me estás escuchando el día de hoy, tú que has negado a Dios, tú que no conoces la soberanía de Dios, tú que te has negado a Dios, o tú que culpas a Dios por lo que ha sucedido en tu vida, déjame te digo que tienes ese pensamiento cubierto, ese sentir, esa vista espiritual cubierta. Y les voy a explicar por qué. Miren, vamos a poner el ejemplo de un águila rápidamente. Una de las características importantes de un águila es su vista. Vista de águila, vista de halcón, que alcanza a ver a kilómetros a su presa y que va directamente por ella, que emprende el vuelo para cumplir su misión, su objetivo, que afila sus garras para poder llegar a su objetivo, cazarlo y seguir volando y llevarlo a sus crías para darles de comer o para alimentarse ella misma. Son características importantes del águila, que este es también otro tema que podemos ejemplificar en otra ocasión. Pero una de las características importantes es su vista. ¿Hasta dónde puede alcanzar a ver a su objetivo o a su presa? Y luego tenemos el siguiente ejemplo de la misma águila embotada. Y se le llama embotada porque esto tiene una forma de bota que se les pone precisamente a las águilas con un propósito. Con el propósito de que no puedan volar,
con el propósito, obviamente, de que no puedan ver, con el propósito de no poder alcanzar sus objetivos hacia donde van. Y muchas veces, como personas, estamos en esta misma situación. Estamos embotados, tapados, cegados. No podemos ver más allá de nuestras propias narices con respecto a Dios. Y la misma palabra en ese versículo 14 dice que solamente por Cristo es quitado ese velo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú decidas en tu corazón acercarte a Dios, ese velo que tienes será quitado y podrás verle tal cual es, como es. El grado de paz con el que alguien vive está directamente relacionado con cuánto confías en Dios. Cuánto confías en Dios y en su voluntad. Déjenme, me adelanto. Es importante que entendamos que muchas veces tenemos un velo que no nos permite ver. Y ese velo está en nuestro corazón, nos encadena, nos aprisiona, nos ciega, no nos deja seguir adelante y no podemos ver más allá, estamos limitados. No podemos entender lo que está pasando en la actualidad y te preguntas, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué suceden tantas cosas tan feas, tan complicadas? Y muchas de las cosas que suceden están directamente relacionadas con nuestro comportamiento, con cómo hemos negado a Dios, cómo nos hemos olvidado de Él. Y quiero que vayamos a un versículo muy importante, Números capítulo 2, versículo 23, 32-23, y dice así: pero si no cumplen su palabra, la palabra de Dios, los mandamientos, lo que nos ha dejado, la ley, entonces habrán pecado, habremos pecado contra el Señor, contra Dios. Pero viene lo más fuerte y lo más importante en esta situación. Y estén seguros, estemos seguros que nuestro pecado nos alcanzará. Tarde que temprano todo aquello que hemos hecho incorrecto, todo aquello que hemos hecho con malicia, todo aquello que hemos hecho con maldad, todo aquello que hemos hecho a propósito, el robar, el hablar de los demás, el llevar el chisme de un lugar para otro, el poder estar haciendo cosas incorrectas en contra de la voluntad de Dios. A ti, joven, el no honrar a tus padres, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, tarde que temprano nos va a alcanzar. Todo aquello que hemos hecho mal, tarde que temprano tendrá su consecuencia. Tarde que temprano tendremos que pagar aquello que hemos hecho mal, porque está escrito en la palabra de Dios. Y muchas veces todos aquellos que están teniendo consecuencias son por hechos o situaciones que en otro tiempo hicieron mal o hicimos mal, y tenemos que pagar todas y cada una de las cosas en las cuales nos hemos equivocado. Pero no quiero desviarme tanto, quiero que regresemos un poco a lo importante, a la oración. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11. Y dice así: y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Esto nos hace entender con claridad lo que significa la oración. La oración tiene su consecuencia favorable. Podemos incluso decir
y mover el corazón de Dios a nuestro favor. Cuando verdaderamente hacemos una oración de todo nuestro corazón, con súplica, con lloro, con el corazón contristado delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, me he equivocado, apelo a tu soberanía, a tu amor, a tu misericordia, a lo que tú eres para con nosotros. Y vean lo que continúa en el capítulo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 24. Dice: cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Pero lo que continúa es importante, dice: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Ellos aquí en la Biblia mencionan a Dios como Señor, Adonai. En el hebreo es Adón, que significa Señor, y el sufijo ahí, por eso Adonai es supremo, Señor supremo, Dios supremo, no hay otro más que Él. Y si fuera en griego, como se escribió el Nuevo Testamento, sería Kurios. Y en ambos casos hay un reconocimiento absoluto de quién es Dios, el Dios supremo. Y enseguida le dan el reconocimiento de todo lo que ha hecho. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Recordemos que el que hace algo tiene el derecho sobre aquello que ha hecho. Y Dios creó todas las cosas. Y Él tiene el derecho sobre todo aquello que ha creado. Incluso sobre de ti, porque Él te ha creado. No descendemos del mono. Es una teoría. Es algo ilógico. No descendemos del mono. Descendemos de nuestro Dios y Padre Celestial que nos creó. Tenemos su ADN. Cuando al principio dice: oh Señor, habla de volumen, de grandiosidad, de lo que significa esta sola palabra. Oh, me comunica que esta gente de forma unánime tiene cierto asombro, de maravilla, de sobriedad cuando se dirige a Dios. ¿Cómo te diriges tú a Dios? Y la primera pregunta sería: ¿quién es tu Dios? ¿Tu Dios es el trabajo? ¿Tu Dios es el dinero? ¿Tus pertenencias, acaso lo que tienes, el carro, tu casa? ¿Eso es tu Dios? ¿Te preocupas más por obtener dinero, por obtener ganancias sin saber de dónde viene? Reconocer con asombro, con el oh, es poner a Dios en su trono, es reconocer su voluntad, es reconocer su soberanía, su grandeza, su superioridad, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia. Lo que no tiene ninguna otra persona conocida en el mundo desde la antigüedad hasta el día de hoy. Existe la tumba de Mahoma y sus restos están ahí. Existe la tumba de John Smith y sus restos están ahí. Existe la tumba del Dalai Lama y todo lo que él era, ahí está. Existe la tumba de Jesucristo, sí, pero él ahí no está. Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, gobernando y reinando para todos nosotros.
Esa es la soberanía de Dios. Algo que absolutamente nadie hizo, nadie ha hecho y nadie hará. Solamente Dios. La pregunta sería, para concluir, ¿y tú cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu entendimiento de Dios? ¿Está como esa águila que tiene los ojos abiertos y que va directamente a su objetivo? ¿O está como el otra águila real, tapada completamente y que no sabe qué hacer, ni a dónde dirigirse, ni qué está haciendo aquí? Encadenada, atada, tanto su alma como su corazón, como su espíritu. ¿Tú cómo estás delante de Dios? Es importante que analicemos nuestro corazón. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que más necesitas? Lo que más necesitamos es de Dios. Hasta hoy, hasta el día de hoy, el pueblo mexicano entendemos que estamos en fase 3 y que nos iremos hasta el 31 de mayo. Pero no sabemos si en esa fecha prolonguen todavía más, tal vez junio o julio, no lo sabemos. Y las cosas se irán complicando cada día más. Es el tiempo de que entendamos que es necesario acercarnos a Dios. Y a lo mejor me preguntarás, ¿y acercándome a Dios se solucionarán mis problemas? Los problemas que tenemos son consecuencia de nuestros hechos, pero tendremos la oportunidad de, tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, salir adelante, ir sacando las cosas. Él mismo va abriendo puertas, como dice Apocalipsis, que Él abre puertas que nadie puede cerrar, y podemos llegar a lugares que nunca nos imaginamos, tomados de su mano. Y a ti, sí, a ti que reniegas de Dios, que prefieres darle el crédito al sol que al mismo Dios, a ti te hablo. Acércate a Dios. Necesitas de Él, tanto como yo necesito de Dios. No tiene caso negarle ni hacer comparativas tontas, sino buscar su bendita presencia. Y que entiendas en tu mente y en tu corazón que es necesario que Jesucristo te quite ese velo, te quite esa banda que está tapando tu entendimiento, que no te embotes, que no te jactes a sí mismo de decir, yo sin Dios he logrado esto y yo sin Dios he logrado lo otro. Te voy a decir algo, el día que mueras no te vas a llevar nada, absolutamente nada de lo que has hecho. Y por el simple hecho racional de nosotros, nos conviene creer en Dios. Quiero terminar con este ejemplo de por qué nos conviene creer en Dios. Si tú eres una persona que no crees en Dios y yo soy una persona que creo en Dios, el día que los dos, tú y yo, muramos, llegaremos los dos juntos al sepulcro. Y si verdaderamente no existe Dios, ahí quedaremos. Ahí quedará nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestras cenizas, y será el fin. Pero si ese día que tú y yo morimos y que tú no crees en Dios y que yo sí creo en Dios, y verdaderamente existe Dios, verdaderamente existe nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente hay una vida eterna, tú irás al sepulcro, al fuego eterno, a la muerte segunda, y yo tendré la oportunidad de la vida eterna junto con aquel en el cual yo he creído. Por lógica, por conveniencia, si tú quieres, es importante que creamos en Dios. Si tú estás ahí en tu
tu casa, en algún lugar donde nos estés escuchando, donde nos estés viendo, permíteme hacer una oración por ti. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de estar nuevamente trabajando en tu nombre, Señor. Yo te pido por todas aquellas personas que nos están viendo, Padre, y que tú has entrado a sus corazones, que les has puesto ese sentir, esa inquietud de saber quién eres tú. Ayúdales, Padre. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, redarguye y cambia esos pensamientos. Transforma sus corazones. Hazles entender, Padre, lo que eres tú. Y hazme entender a mí aún más lo que tienes para nuestra vida, Señor. Guarda la vida de los que me están viendo, de todos y cada uno de los que me ven y de los que me verán. Porque tú eres un Dios poderoso, hermoso, misericordioso. Padre, tardo para la ira, pero pronto en misericordia, Señor. Guarda la vida de los que me escuchan, Padre, y de todos aquellos que aún no te han conocido, Señor. Bendíceles. Habla en su corazón de ti, Señor. Cámbialos y transfórmalos, Padre, y que tu mano poderosa pueda estar en ellos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, en la pantalla apareció el número, nuestro correo. Estaremos en la tarde, ya estará este video en YouTube. Lo puedes checar, lo puedes ver con tiempo, lo puedes analizar. Dios les bendiga. Dios guarde su vida de todos y cada uno de ustedes. Seguimos en contacto, estamos para servirles. Dios les bendiga. Gracias. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas a mi canal aquí en la parte de abajo. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Cada domingo tendremos un nuevo video.